Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La bancada del Partido Republicano no está sola. Los jefes de la bancada de la UDI y RN anunciaron su apoyo a una acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Sería de aprobarse la quinta acusación constitucional en este gobierno y la segunda en contra de Giorgio Jackson. Bueno, los dos partidos de Chile Vamos pusieron a disposición sus equipos jurídicos para la elaboración del escrito. Según detalló el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, la decisión se toma tras un mes de reflexión y análisis de todos los antecedentes conocidos, desde el estallido del caso Convenios, que no cesa de entregarnos novedades, aristas, miradas distintas y casos que nos sorprenden. Cabe destacar que la polémica por los traspasos de dineros a fundaciones involucra principalmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Principalmente, también hay gobernaciones que sabemos que son autónomas al gobierno central, porque ahí están los gobiernos regionales del Biobío y los Lagos, por ejemplo, como las dos, no las únicas, pero las dos más apuntadas con la observación ciudadana y la justicia, que también hace su tarea. Esta sería entonces la quinta acusación en contra de un ministro bajo la administración del presidente Gabriel Boric. Si no me equivoco, fueron 10 u 11 en el gobierno del presidente Piñera. Puedo equivocarme el número, por ahí andaba. Si sacáramos la razón por mes, acusaciones por mes, capaz que estuviéramos parecidos, ¿eh? Porque llevamos 1 año y 5 meses de gobierno, 1 año y 5 meses, y van 5 acusaciones constitucionales. Una herramienta que era de última ratio, se supone. Es decir, que era el último paso. Muchas veces la política chilena la usa como gatillo fácil. Esto para lado y lado, como si fuese el primer paso. Quizás tendrá que ver con la incapacidad de dialogar que está teniendo la política en Chile, porque es parte de las conversaciones que uno va teniendo todas las noches y probablemente con uno de nuestros invitados toquemos ese tema. Pero hay muchos otros temas, vamos a la mesa. Y nos acompaña Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Nada, pues a ti. ¿Por qué está Gonzalo Blumel aquí? Porque viene a presentarnos este libro. Este libro que se llama La Vuelta Larga, un libro que lo dice su bajada, su epígrafe, Crónica Personal de la Crisis de Octubre. A ver, ¿cuál es la motivación de un libro como este? ¿Y qué va a encontrar el lector en un libro como este? Bueno, yo creo que un poco lo que tú dices, Matías, es una crónica personal, es un relato en primera persona de un momento que yo creo que fue difícil, fue muy duro desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia y que yo creo que puso a prueba las resistencias de nuestro sistema democrático, que estuvo bastante cerca de, a mi juicio, ¿no?, de colapsar. Y por lo tanto, yo creo que es importante, ya ha pasado el tiempo, ya han pasado casi 4 años, poner esos antecedentes sobre la mesa para invitar una reflexión. Sobre todo teniendo a la vista que en un mes más se cumplen 50 años del principal quiebre democrático de nuestra historia, no el golpe del 73. Y por lo tanto yo creo que lo que pasó en el 2019 en el estallido social es un reflejo, digamos, de la fragilidad del sistema democrático. Y por lo tanto yo por lo menos quise hacer el esfuerzo de poner por escrito todo lo que vivimos, todo lo que a mí me tocó ver y compartirlo. Da la impresión en este libro, que es de mucho detalle, que tomaste nota. Tú tenías tiempo en los momentos de la crisis donde literalmente las ciudades muchos días se incendiaban por los 4 costados. Sí. Eso está reflejado en el libro y en nuestras memorias. ¿Tú tenías tiempo para ir tomando nota de los detalles? ¿Por qué lo hacías? ¿Tenías conciencia de la historia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cuándo lo hacías? Una buena pregunta. Yo hace mucho tiempo que empecé a acumular libretas como esta, ¿no? ¿Ya? Donde voy tomando nota, ideas, apuntes, porque me resulta más fácil procesar las ideas y recordarlas cuando están por escrito, ¿no? Entonces yo empecé hace unos 10, 12 años. Yo estuve aproximadamente 10 años trabajando en la primera línea política, ¿no? Primero en el primer gobierno del presidente Piñera, después trabajamos junto con el expresidente en un centro de estudio, una fundación, Avanza Chile, y después como ministro en su segundo mandato. Y yo creo que, bueno, lo dice de hecho un poco el epígrafe inicial del libro, registrar las cosas es una ayuda fundamental para que no se olviden, en particular cuando son sucesos tan importantes, ¿no? Fíjate que, vamos a ir más o menos desordenado lo que va saliendo de la conversación, no necesariamente en lo cronológico, pero mencionaste el 11 de septiembre del 73.
como el quiebre fundamental que tenemos en la memoria reciente nosotros. Y tú en un momento, aquí en las páginas 210, 200, en algún momento haces una alusión directa a que llegaste a una reunión una noche, o la noche donde el presidente Piñera te dio, por así decirlo, una última oportunidad. Una última ventana. Una última ventana. Bueno, arregle, tiene 48 horas para arreglar, o si no, vamos a sacar a los militares a la calle. Eso fue el 12 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Que fue alejado el 18 de octubre, un día que había habido una cita con organizaciones sociales, y fue un día muy, muy violento. Y el presidente aparentemente iba a sacar a los militares a la calle con un estado de excepción, y te da una oportunidad y tú citas a tu casa a dirigentes políticos, y cuando entras le dices al presidente del Senado, a Felipe Arboe y a tu subsecretario: esto es el 10 de septiembre en la noche. Me quedé muy impactado porque es una alusión muy directa. ¿Tan cerca crees tú que estuvimos? A mi juicio sí, yo creo que el sistema democrático enfrentó una tensión muy fuerte y yo creo que estuvo muy cerca de colapsar. Hay que poner un poco de contexto, ¿no? Esta reunión que tú estás haciendo alusión es aproximadamente unas 3 semanas después del 18 de octubre, ¿no? Que había bajado un pelito la... Claro, el 18, el 19, el 20, el 21, los 3 primeros 3-4 días fueron muy violentos. Se produjo la destrucción de la red del metro, se produjeron una serie de saqueos, incendios, enfrentamientos entre manifestantes muy violentos, digamos, y la policía. También empezaron a aparecer manifestaciones más masivas, ¿no? Pacíficas, digamos, pero siempre, en todo momento, se mantuvo la persistencia, digamos, de estas protestas tan violentas, ¿no? De hecho, yo creo que hay pocos países como Chile que han tenido durante 6 meses, todos los días, persistentemente, hechos de violencia tan graves, ¿no? Para que tú tengas una idea, el 18 de octubre se produjeron algo así como 100 hechos graves de alteraciones de orden público, ¿no? Que son barricadas, saqueos, incendios. El 19 de octubre subió, el 20 de octubre subió, y el 21 alcanzó el pic y ahí empezó a descender. Y el 12 de noviembre fue esa tarde, ¿no? Ese día donde se produjo un llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social, que son estos colectivos, digamos, vinculados a los movimientos sociales, y ocurrieron hechos muy violentos ese día. Y terminaron en eso. Tú sentías que estábamos el 10 de septiembre en la noche. Claro, lo que pasa es que había un ministro de Interior. Claro, es que además ese día pasó algo muy simbólico, que hubo un ataque a un regimiento en San Antonio. Y las Fuerzas Armadas representan como el eslabón final de la cadena de la legalidad del Estado de Derecho, ¿no? Y por lo tanto, si las Fuerzas Armadas están empezando a tener ya problemas de verdad serios, profundos, para poder, digamos, mantener su función institucional, bueno, ¿qué queda para el resto del sistema democrático, del Estado de Derecho, ¿no? Y ese día, que fue tan violento, se produjeron también una enorme cantidad de situaciones muy difíciles. El presidente de la República toma la decisión tenía una disyuntiva, ¿no? Y ese es el título del libro, tiene que ver con eso, la vuelta larga, sí, versus la vuelta corta, ¿no? La vuelta larga. Exactamente. Y la vuelta corta, digamos, era resolver un problema político, social, profundo, con los militares. ¿Y qué tan cierto es que el presidente estaba decidido a sacar a los militares esa noche? Yo me leí el libro y le pregunta para... Bueno, era una alternativa... Pero entiendo que te encargó, ministro, tráigame los decretos para tenerlos firmados. Claro, lo que pasa es que la situación era tan compleja que yo creo que él tenía legítimamente... tenía elementos que justificaban una decisión de esa naturaleza. Pero por otra parte, yo tengo la convicción, y eso es lo que pongo en el libro, que precisamente los sectores que estaban promoviendo, sobre todo amparando estos hechos de violencia, y en particular sectores radicalizados, una izquierda ultra y una izquierda muy ultra, ¿no? El Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio, que de una u otra manera, por acción o omisión, no tenían problemas con esto o incluso lo aplaudían, digamos. Y por lo tanto lo que buscaban esos sectores era radicalizar el conflicto, que ojalá el presidente de la República tomara esta decisión, que se produjera un enfrentamiento muy violento, y eso, a mi juicio, yo creo que hubiera provocado una herida, un trauma mucho más profundo en la convivencia democrática, muy difícil de reparar. Gonzalo, varias veces pones citas tú de dirigentes comunistas que llaman a la renuncia del presidente Piñera, y hablas mucho de la radicalidad extrema del Partido Comunista y de gran parte del Frente Amplio, según tu versión de los hechos. Pero también en varias oportunidades, si no me equivoco, 3 por lo menos, tú mencionas al presidente Boric como el distinto, como el que te llamó el primer día diciéndote: yo conozco las protestas, esta protesta es distinta, entiendo que el mismo 18. Sí. Tú no estabas ni siquiera en el Ministerio de Interior. No, si no estaba en la CESPRE. Claro. Y hoy día tenemos la perspectiva que es el presidente de la República. ¿Por qué no nos habla un poco de esas conversaciones y la personalidad de Gabriel Boric, entonces diputado?
Sí, a ver, yo no quise, no quiero ser un perfil político No, de cada uno de los pero personajes, queda pero perfilado. sí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Que hubo una izquierda, y quisiera separar, ¿no? Hubo una izquierda dura, el Partido Comunista, y algunos sectores del Frente Amplio, donde yo excluyo al presidente actual de la República, el presidente Boric, que desde el día 1 lo único que hizo fue intentar derribar al gobierno. Para ponerlo en español, ¿Un digamos, intento de golpe? yo creo que un asalto al poder, por métodos, digamos, no democráticos. Y desde ese punto de vista yo creo que una profunda deslealtad democrática no con el gobierno, sino con el funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Hay que acordarse que el día 1, o el día 2, en realidad el 19 de octubre, el presidente del Partido Comunista inmediatamente pidió la renuncia del presidente Piñera, ¿no? Y después comenzaron con acusaciones constitucionales, con querellas y con arremetidas de distinta naturaleza que impidiendo la acción del gobierno en todo orden de cosas, ¿no? De las fuerzas de orden y seguridad, hasta cierto punto para lograr o bien que cayera el gobierno, Matías, o bien que el gobierno no tuviese ninguna capacidad de gobernar. Y hubo otro sector de la izquierda, que uno diría más bien de centro-izquierda, que no cayó en ese juego, pero también yo creo que hasta cierto punto, y lo dijo la presidenta del Partido Socialista la semana pasada, ¿no? Paulina Bodanovich, dijo dos cosas. Uno, nos equivocamos en callar frente a la violencia. Y lo otro los 30 años. Y dos, nos equivocamos en avergonzarnos con lo que hicimos los 30 años, porque con sus luces y sus sombras no es lo que nos dijeron el día 18 de octubre. Entonces, es cierto, yo distingo entre la izquierda dura, que quería que cayera el gobierno, y la centroizquierda, pero también me parece que la centroizquierda finalmente pecó por omisión, por timidez, por nostalgia de sus sueños del pasado, hasta cierto punto en no ser suficientemente firme en defender la democracia, en algunos momentos. Y me voy a tenía otro tema, pero me voy a saltar a otro tema que está encadenado con lo que estás conversando. En la reunión de la noche más larga... el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, no, pero la después, la del 25, cuando hay el acuerdo constitucional, donde empieza a diseñarse la vuelta larga. Ah, es decir, perfecto. no, la noche más larga era la del 12, la de la violencia. Pero esa famosa donde está el acuerdo constitucional a cuatro manos, Crispi, Ena von Baer, redactando un acuerdo que terminó muy tarde. Da la impresión de que tú tenías a un lado al Frente Amplio, el Partido Comunista, y que tenías a la UDI al otro lado, presionándote de manera muy dura. Incluso hay algunas cosas dices que tú de muy mala educación de la ministra, de la ex senadora Van Rieselberghe, que te dice, ustedes son pelotudos. Sí. No lo inventé yo. En su estilo, sí. En su estilo. Entonces, ¿qué tan difícil era? Claro, los adversarios son los adversarios. ¿Qué tan difícil eran los amigos, los socios? Sí, no, yo me gustaría ser justo. Yo te diría que en general la coalición, hasta el acuerdo constitucional, tuvo un comportamiento bastante compacto y comprometido con el funcionamiento del gobierno. Y yo creo que en ese sentido yo sería muy injusto si hiciera una crítica respecto a falta de apoyo, al menos hasta ese momento. Yo creo que los problemas comenzaron después, ¿no? Y comienzan hasta cierto punto por la tensión que produjo el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Porque obviamente para la centro-derecha fue un sacrificio muy importante. Fue un sacrificio muy importante que tuvo que entregar para lograr hasta cierto punto darle un cauce institucional y apaciguar los espíritus del sistema político, sobre todo, que estaba muy revuelto. Pero yo te diría que en general, si uno tuviese que responsabilizar a alguien de poca lealtad con el sistema democrático, al menos hasta ese momento, fundamentalmente yo responsabilizo a la izquierda octubrista, ¿no? A esa izquierda que quería refundar Chile, que todo en el fondo estaba mal, que intentó por todos los medios hacerse del poder que no había ganado por los votos a través de acusaciones constitucionales o de primera línea. Voy a volver todo vale. Voy a cronológicamente volver un mes antes, al 18 de octubre mismo, 18-19, ese fin de semana. El descenso a los infiernos es tu subtítulo. Y entre que lo esbozas, pero no con exactitud, y es una idea general, y queda la pregunta al lector, o a mí como lector, es, ¿tienes la sensación de que fue organizado? ¿De que hubo algo que yo no sé si la sociedad chilena todavía no se ha puesto de acuerdo en querer investigarlo o no hemos podido? Pero surge la pregunta, ¿qué pasó? Entiendo que son 77 de 136 estaciones de metro quemadas, si no me falla la memoria, y todos los datos. ¿Eso surgió espontáneamente? ¿Cuál es tu sensación o si tienes datos? ¿O hubo una organización y quién? No, es que yo creo que, Matías, eso... A ver, al revés, te doy vuelta a la pregunta, aunque uno no debería dar vuelta a la pregunta al que te entrevista, pero yo creo que eso que tú estás preguntando, que no lo sepamos a casi 4 años de distancia, demuestra la fragilidad del Estado de Chile. Porque no queremos o no hemos podido. Porque, no, yo creo que hay incapacidad. Porque es realmente
frustrante, descorazonador, que los hechos de violencia que fueron tan graves, tan permanentes, tan reiterados durante tanto tiempo, tengan tan pocos responsables. Tengan tan pocos responsables respecto a quién quemó el metro, quiénes produjeron. Por supuesto que hubo mucha gente detenida que tuvo que enfrentar a la justicia, ¿no? Pero desde una perspectiva más de la coordinación, de cómo se fue articulando esto, hay muy poca información todavía. Y eso, a mi juicio, tiene que ver sobre todo con una debilidad de las instituciones del Estado en particular, las que tienen que investigar, las que tienen que perseguir y las que tienen que sancionar. Además, notemos que el sistema de inteligencia en Chile no había ni hay todavía. Y eso es una debilidad de una democracia moderna. Te tocó, 10 días fueron después del 18 de octubre. Sí, 10 días. 10 días sumiste de una manera más increíble. Está contado con una serie de Netflix. Cómo te tocó asumir el Ministerio del Interior cuando estabas a punto de entrar a una reunión y casi ni te preguntan. Por deferencia te preguntan, no le alcanza a avisar ni a su mujer. No lo alcanzaste a llamar. No, se alcanza a llamar. ¿Alcanzaste? Ah, sí, un llamado en el camino. El único llamado. Sí. Ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hijos, ni a tus amigos. Ni a tu equipo. No, tampoco. Ni a tu equipo. Ibas a entrando a una reunión como ministro secretario general de la presidencia y corte, vuelta, ministro de Interior, 40 y pocos años, poca experiencia. ¿Qué pasó con la distancia y si has podido revisar y mirar con las violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo sucedieron? ¿Por qué se sucedieron? ¿Y cuánto crees que te va a pesar, cuánto te ha pesado y te va a pesar en tu carrera política futura? Porque tú eres un político decidido y profesional, me imagino que para siempre. Sí, yo no sé hacer especulación de cuánto. Yo no sé si va a tener o no va a tener carrera futura. Yo quise poner en un libro por escrito un relato de lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que pasó, Matías? Está tratado en el libro, está tratado en extenso. Hay un capítulo completo dedicado a eso. Yo creo que hay dos factores que son muy claros, ¿no? Uno, que se producen situaciones de mucha violencia a partir del 18 de octubre, que provocan enfrentamientos, y en segundo lugar, que evidentemente las fuerzas de orden y seguridad no tenían los protocolos, no tenían los equipamientos, no tenían los medios suficientes para enfrentar. Probablemente nadie la habría tenido, porque lo que vivimos fue algo muy inédito, no solo en nuestra historia, ¿no? Sino a nivel comparado en Latinoamérica o en cualquier país, ¿no? Pero sin duda, yo creo que un problema de obsolescencia, de falta de medios, de protocolo, que hizo que algunas actuaciones no tuvieran la suficiente capacidad para abordarla de la mejor forma posible. Pero evidentemente, cuando salen algunos sectores acusando que hay violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad, que hay una política estatal, que hay una coordinación de parte de... Centros de tortura. Centros de tortura y una serie de denuncias, algunas muy lamentables, que fueron efectivamente muy lamentables, pero otras que son evidentemente falsas, que fueron respaldadas por algunos sectores políticos y que en definitiva mostraron que no tenían ningún asidero. Tú te das cuenta que, al revés, junto con lamentar la situación, yo también lamento que el tema de los derechos humanos, que debe ser un patrimonio de Chile, que todos, ahora que nos acercamos no a los 50 años del 11 de septiembre, que todos debiésemos estar siempre de acuerdo que es un tema que no se debe utilizar de mala manera. Me parece que fue otra de las cosas lamentables que ocurrió en el estallido social, ¿no? Donde este tema se instrumentalizó para causarle un daño político al gobierno y a la democracia al final. Tú dices que no sabes lo que va a ser de tu devenir, porque eres muy joven, entre otras cosas, pero yo apuesto a que tú vas a seguir en la política. Tuviste una elección a convencional que no... Fallida, que no ganaste. Es decir, has querido perseverar en la política. Suponiendo ese escenario, y vuelto a la pregunta de cuánto te ha afectado aquí, en lo personal, en lo familiar, ¿cuántas noches te ha desvelado esas acusaciones de ser violador de los derechos humanos? Te igualan, no sé, para algunos será el Mamo Contreras, violador de los derechos humanos. ¿Cuánta vuelta le das y cuánto crees que te puede pesar hacia adelante? No, es que yo creo, Matías, que esas interpretaciones han ido quedando atrás, porque además no han sido ratificadas ni por la instancia en Chile que están investigando estos eventuales delitos, digamos, ni tampoco por las instancias internacionales. Acuérdate que algunas organizaciones vinculadas a la izquierda en Chile pusieron una denuncia en la Corte Penal Internacional que fue rápidamente descartada por la propia Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que esto al final, la propia historia va a ir demostrando la falta de realidad o el aprovechamiento de algunos sectores respecto a lo que ocurrió el 18 de octubre en Chile. Pucha, no nos queda tiempo, nos pasamos incluso, de hecho, pero
yo tengo la sensación de que esta es tu versión y que cuando Siempre es un libro que uno escribe la versión del autor. Que en 50 años más, o ni uno de los que estamos aquí estemos, un historiador quiera rehacer la historia, porque es un tiempo prudente para rehacer la historia. Esta es una fuente más, es la fuente con tu versión, habrá otras distintas y habrá que sopesar con el ojo de ese historiador. Pero esta es tu versión de los hechos. Es que la gracia, Matías, cuando uno escribe un libro, que uno lo escribe, lo deja y es de la gente, y la gente lo revisa, lo juzga, lo evalúa y lo enjuicia, ¿no? La vuelta larga todavía no termina. La vuelta larga es que para llegar al acuerdo constitucional hay que hacer un acuerdo, valga la redundancia, y ese acuerdo todavía lo estamos masticando en el Consejo. Es como la tercera etapa del acuerdo, segunda etapa del acuerdo. Un segundito, ¿cómo lo estás viendo? Así brevemente, porque es parte del plan original. No resultó el primer tiempo, en este segundo. ¿Va a resultar? ¿Cómo lo estás viendo? Es difícil saberlo. Yo creo que hoy día no está fácil. Creo que no está fácil. Creo que es necesario hacer un esfuerzo mayor por llegar a un acuerdo transversal. Si no hay un acuerdo transversal, probablemente va a fracasar. Y si fracasa, la vuelta va a ser más larga. Y yo creo que Chile necesita cerrar el capítulo constitucional. Y necesitamos tener no solo una constitución que sea fruto de grandes acuerdos, necesitamos grandes acuerdos en más temas. Por lo tanto, porque así funciona la democracia. Si en el fondo cuando nos quedamos en las trincheras y no somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo en lo básico, que es lo que nos pasó el 18 de octubre, que se quebró toda forma de diálogo democrático y el sistema estuvo a punto de colapsar. Por lo tanto, yo creo que un poco esa es la invitación del libro, entender que siempre el diálogo es preferible a la confrontación, que la reforma es preferible a la revolución y de que conversando los problemas se pueden solucionar. Muy recomendado a los que les gusta la política, a los que les gusta la historia y les gusta entender qué pasa en el país propio. Partiendo por ahí, muy recomendado entonces La vuelta larga de Gonzalo Blumer, crónica personal de la crisis de octubre. Gonzalo, muchas gracias por venir y suerte con el libro, que imagino que debe ser una pega enorme. Sí, pero valió la pena. Chao, sin duda. Gracias, fue larga la vuelta, pero valió la pena. Gracias, Gonzalo. Buenas Gracias, noches. Matías, que estés bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no grave, robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hoy temprano en la mañana, a las 8 en punto, el Instituto Nacional de Estadística, como era esperable, da a conocer la cifra de inflación de IPC para julio. Se pensaba que podía entrar en el 0,2, 0,4, en ese rango, y dio 0,4, que es la parte más alta del rango. ¿Eso es peligroso? ¿Eso puede frenar las expectativas de que pueden bajar más las tasas y que nuestra economía pueda agarrar vuelo otra vez? Preguntémosle a Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello. Alejandro, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo cayó en el mercado este IPC no tan alto como hubo en meses anteriores, pero en el rango alto de lo esperado? Efectivamente, las expectativas del Banco Central hablaban de un 0,1 hasta un 0,4, que era el techo máximo de expectativa, siendo la media un 0,2. Entonces, de alguna manera, también todo el rango más alto. Pero de alguna manera nos damos cuenta de que efectivamente empieza ya a ser sistemática la baja de la tasa, de la presión inflacionaria. Solamente muestra un botón. Julio del 2022 teníamos una inflación de un 1,4 anual, y hoy día fue un 0,4. O sea, ahí tenemos ya solamente un punto de diferencia. Tenemos una tasa, una inflación acumulada en lo que era los últimos 12 meses de un 6,5%, y eso hace ver que efectivamente las proyecciones de inflación hacia fines de año van a estar en torno a lo que decía la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, en torno al 4 o el 4,2%. Eso, por lo tanto, partamos por ahí. No, a tu juicio, no hace peligrar la meta a fin de año ni que volvamos atrás en el camino tan doloroso que fue el inflacionario. A ver, es difícil. Nosotros hemos visto también cómo en forma paulatina se han ido normalizando una serie de faenas productivas, de procesos productivos, de abastecimiento de oferta, que de alguna manera habían sido los principales precursores, ¿no es cierto?, de estas crisis principalmente de inflación sostenible. ¿Ya? De hecho, hemos visto lo que nosotros denominamos
la inflación sin volátiles, que esta inflación, ¿no es cierto?, cuando sacamos los productos alimenticios, los costos energéticos, hemos visto que de alguna manera esta presión de inflación sin volátiles se había hecho mucho más permanente en toda la economía y hoy día efectivamente también está empezando a bajar. El mes pasado fue un 0%, este mes fue un 0,3% y tenemos una anualizada de, ¿no es cierto?, un 9,1 a un 8,5. Entonces, efectivamente estas tasas ya están también empezando a ceder. ¿Y qué fue lo que explica este 0,4 y no 0,2 o 0,1? ¿Por qué? Principalmente tenemos los principales, hay que recordar esto, ¿no es cierto?, que a la gente que nos está viendo que son 13 divisiones que calcula ¿no es cierto?, el gasto familiar chileno en estas 13 divisiones. Entonces tenemos desde arriendo, gastos de cuentas básicas, transporte, comunicación, etcétera. Y las que fueron fuertemente fue esta vez el 70% de estos incrementos de precios fueron principalmente alimentos, en donde la subdivisión de carnes, principalmente carne roja, tuvo un incremento de 3,5%, y también los productos de hortalizas, y en donde ahí los tubérculos, las papas tuvieron un incremento de un 20%, pero obviamente las hortalizas eran un 3%. Entonces, de alguna manera, eso, con otras, ¿no es cierto?, y otras divisiones que van variando y van bajando, hace, ¿no es cierto?, que lleguemos a este gran número. Por eso mucha gente que de pronto nos ve en las casas y dice, oye, pero ¿cómo? Si yo fui a la feria o yo fui al supermercado y encontré que los productos estaban mucho más caros, porque a lo mejor, puntualmente, ese producto que esa familia compra en mayor medida, cuando yo lo llevo al promedio, ¿no es cierto?, lo que gastamos los chilenos, tiene, ¿no es cierto?, a lo mejor un menor peso. Eso es un poquitito lo que explica este proceso inflacionario. Y si nos pasamos a algo que es sumamente relacionado, porque son las tasas de interés. Vimos hace muy poco que el Consejo del Banco Central, de manera unánime, rebajó las tasas, si no me equivoco, en 1,5 puntos. En un punto completo. Un punto completo, llegando a ser la baja más grande en 14 años, si no recuerdo mal en la noticia. ¿Cómo ves tú el devenir de la tasa en lo que queda de año? Porque la tasa de interés le pega muy directamente. Muchas personas están esperando o pedir un crédito hipotecario o pedir un crédito de consumo o un crédito de enlace para poder hacer su negocio, comprar una máquina, un refrigerador, en fin. A ver, técnicamente, cuando hablamos de la principal función del Banco Central está mandatado constitucionalmente para mantener a raya la inflación, ¿ya? Estabilidad de precios, le llaman, entiendo la ley. Exactamente. Entonces, lo que hace esto, de alguna manera, para que la gente no entienda, lo que hacen es, y esto funciona más bien como los antibióticos, ¿ya? Vale decir, yo aplico una medida y pasan empiezan a pasar ya la tercera semana, al mes y medio, recién los elementos que yo tomé empiezan a surtir cierto efecto, ¿no es cierto?, en el cuerpo humano. Pasa lo mismo con la economía. Tenemos en este caso, ¿no es cierto?, una inflación que ha ido cediendo terreno. Estamos hoy día en una anualizada de un 6,5% versus, ¿no es cierto?, el 12,3% que teníamos el mes de enero. Y automáticamente eso le va abriendo una brecha al Banco Central de efectivamente poder empezar a bajar las tasas, que significaría en términos muy gráficos echar a andar nuevamente los motores de la economía. Hoy día con una tasa tan alta, lo que hace, ¿no es cierto?, el subir la tasa es que haya menos plata circulante, sea más caro pedir plata, y como eso, ¿no es cierto?, va a haber menos demanda de bienes, y al haber menos demanda de bienes, el precio de esos bienes no va a subir. Es un poquitito la lógica de las tasas altas. Entonces, obviamente hoy día, con esta perspectiva que tenemos de llegar, ¿no es cierto?, a la vecindad del 4,2%, que es casi el rango meta del Banco Central, en términos de variación, deberíamos esperar, ¿no es cierto?, que las tasas empezaran a bajar, pero ahí también está empezando a surgir el nuevo fantasma de la economía chilena, que es el incremento del tipo de cambio. Es el dólar 8,60, 8,62, y hoy día estuvo prácticamente coqueteando en algunas partes con los 870 pesos. Y eso afecta directamente a la inflación, entre otras cosas. Sin duda. A ver, yo creo que aquí puede ser, la pregunta es con qué velocidad impacta. Obviamente los productos más volátiles como ¿no es cierto?, los costos energéticos, los productos cárnicos, los productos importados de alimentación, obviamente es mucho más fácil ahí el efecto, ¿no es cierto?, porque es mucho más inmediato. Yo no tengo productos de bienes de consumo duradero. Yo lo más probable a lo mejor que cuando hice mi proyección en el mes de enero para comprar televisores para vender en Chile, teníamos un dólar 900 y tanto. O sea, a lo mejor yo por ahí hice la proyección, entonces hoy día de alguna manera puedo tener un rango de tolerancia, ¿no? Pero obviamente los productos más bien de consumo, ¿no es cierto?, de consumo más corto plazo, podría tener un efecto. Y ahí empieza el escenario, se empieza a complejizar, ¿no es cierto? Hoy día el tipo de cambio está buscando un nuevo piso de un 875 pesos, yo creo que va a llegar este nuevo rango, y nos damos cuenta que mientras nosotros bajamos las tasas, ¿no es cierto?, fuera suban, pues. Europa y Estados Unidos Europa y Estados Unidos volvían a subir las tasas, y lo que es la FED, que es nuestro homónimo del Banco Central en Estados Unidos, decían lo más, ¿no es cierto?, garantizaban que no iban durante este año descartaban subir, o sea, bajar las tasas de interés, y probablemente había una nueva suba de tasas, tratando de efectivamente llevar a
neutralizar el efecto inflacionario. Sí, sí, claro, eso es para Estados Unidos, que no están preocupados de nosotros, naturalmente. Sin La duda. autoridad monetaria ya está preocupada de ellos mismos. Pero si nosotros bajamos y ellos suben, se va a producir un diferencial que nos va a subir el tipo de cambio aquí. Exacto. Porque obviamente con una tasa de interés más alta allá, los capitales van a ir a resguardarse o a ponerse o a ganar utilidades fuera, y para eso hay que comprar dólares aquí y salir hacia Exacto. afuera. Y también por otro Entonces lado, la presión sobre el dólar va a seguir exacto. subiendo. ¿No es cierto? Y por otro lado tenemos el inversionista, ¿no es cierto?, extranjero que dice, yo a lo mejor en llevar mi dinero a una economía emergente, Chile, Brasil, Perú, probablemente con 2% de tasa de diferencia no corro riesgo país, ¿no es cierto?, riesgo de colocación, de rescatar las platas, y la prefiero a lo mejor ganar menos pero más seguro. Y obviamente eso hace que entren menos productos. Por otro lado, cuando nosotros vemos el producto de las exportaciones de Chile, durante el mes pasado tuvimos una contracción de exportaciones de un 7,6%. De exportaciones. De exportaciones. Estamos exportando menos. Porque además también nos damos cuenta que nosotros esperábamos, ¿no es cierto?, que post pandemia prácticamente el mundo debe tener, ¿no es cierto?, una vorágine de consumo en donde nos íbamos a reactivar todo rápidamente, en donde China iba a salir poco menos a comerse el mundo. Y hemos visto que nuestro principal socio comercial también está súper alicaído, en donde las cifras que tenemos hoy día se esperaban, ¿no es cierto?, por ejemplo, en exportaciones han tenido una baja durante el último mes de un 14%, de importaciones de un 12%. Entonces, eso hace que nuestro principal socio comercial también esté mucho menos dinámico, por ende, son a ellos a quienes le vendemos, son nuestros clientes y los llevamos Estamos trayendo menos dólares con menos exportaciones. Exactamente. Hay menos dólares aquí y sube su precio. Y si a eso yo le pongo, ¿no es cierto?, una situación compleja también, no solamente de China, sino que Estados Unidos y la zona euro, en donde nosotros vendemos commodities, principalmente el cobre y el litio son los commodities que hoy día estamos exportando, obviamente el valor de estos mismos productos también bajan y por ende también entran menos dólares también en la economía chilena. Entonces ahí se está generando una tormenta perfecta que a mí también me está generando un foco de preocupación que de hacerse más persistente, obviamente a lo mejor podría peligrar esta meta del Banco Central de mantener la inflación, porque hay que recordar que aproximadamente un poquito más del 70% de los productos que componen la canasta con la cual nosotros calculamos el IPC están indexados en dólares. Entonces, principalmente lo que más nos afecta en forma mucho más directa a la gente que nos ve en la casa son los productos exportados, por ejemplo, como la carne. Aproximadamente el 80% de las carnes rojas en Chile son de origen importado, entonces por ende vienen en dólares. Sube su precio. Exacto, los combustibles, ¿no es cierto?, que también nosotros los combustibles fósiles, Chile, prácticamente el 95% de los combustibles fósiles que utilizamos en Chile son exportados. Entonces, obviamente ahí empezamos a tener esta escalada de precios que hace que sea bastante más complejo el escenario. Es decir, si entendí bien, este escenario con el tipo de cambio eventualmente te hace pensar que, no que pone en riesgo, pero que te asusta un poco de que el tránsito de la inflación que venía bajando y la presidenta del Banco Central dijo que llegaría en torno al 4% a fin de año, en una de esas puede fallar un poco esa proyección. Todo lo que está ocurriendo afuera. Son siempre proyecciones, entonces obviamente puede bajar, hay que ver que... ¿Puede bajar más lento de lo que pensábamos? Exacto, el último IPOM, por ejemplo, que es el informe de política monetaria del Banco Central, también hablaba que iba a haber una economía, un comercio exterior mucho más activo de lo que efectivamente ha sido. Vemos también a Estados Unidos bastante alicaído en ese factor. Vemos a China efectivamente en problemas. Entonces, la pregunta es, hoy día a nivel mundial, ¿quién toma la posta de China? India hoy día le falta muchísimo, en términos de Producto Interno Bruto es muy lejano lo que puede ser la economía china. Se proyecta prácticamente lo que era China hace 25 años atrás, 30 años atrás, en términos de PIB. Entonces, obviamente, eso hace difícil ese escenario. Entonces, hay que estar muy, muy cauto. Y efectivamente, hoy día, lamentablemente, vamos a tener, ¿no es cierto?, un año económico con contracción. Yo creo ¿Y crecimiento, por último? ¿Cómo lo ves? Yo creo que este año prácticamente estamos firmando una contracción de un 0,5%, bajo mi juicio. 0,5 negativo. 0,5 negativo. De crecimiento. Y ya esperando para el año 2024 un crecimiento de un 2% aproximadamente, pero con una tasa de comparación también muy, muy mala. Hay que recordar que cuando nosotros hablamos del IMASEC, hablamos del índice mensual de actividad económica del mes de julio del 2023, comparándolo exactamente con el julio del 2022. Por eso hablamos también de cuántos días hábiles hubo, ¿no es cierto? Todo esto para efectivamente tratar de comparar peras con peras. Como va a venir, ¿no es cierto?, ya se espera que a contar de septiembre, que ya tuvimos malos IMASEC durante septiembre del 2022, la tasa de comparación va a ser menos exigente y por ende deberíamos tener mejores resultados hacia el último trimestre. Pero es un término complejo y aquí nuevamente lo que hablábamos en otro espacio que también me habían invitado acá es la necesidad de ponerle prontamente, ¿no es cierto?, respuesta a elementos de incertidumbre que se han prolongado en demasía en nuestra economía nacional, como es ¿no es cierto?, la discusión de la reforma previsional, de este pacto tributario que hoy día está
tan enlodado, ¿no es cierto?, con este proceso, con este escándalo de las fundaciones y el proceso constituyente, que a la larga son tres pilares en los cuales también descansa importantemente la inversión. Yo, para poder invertir, no se trata de un castigo político, no se trata, ¿no es cierto?, de castigar al gobierno turno, sino que es pragmatismo. Yo, después de ver cuánto me cuesta el impuesto, cuánto estoy pagando, ¿no es cierto?, en leyes sociales, digo, perfecto, esta es mi tasa de rentabilidad de mi negocio. Y para tener mi tasa de rentabilidad de negocio, yo obligatoriamente tengo que tener clara esa regla. Y esa regla hoy día en Chile estamos anunciando que las vamos a modificar y se ha ido alargando en demasía esta proyección desde prácticamente el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y eso obviamente no puede ser. Yo creo que es importante también cerrar capítulos. Y si vamos a llegar, por ejemplo, a un nuevo pacto fiscal, que ese pacto fiscal hable entre los acuerdos que no se va a volver a tocar, ¿no es cierto?, este pacto fiscal en los próximos 10 años, entregar un poco más de certeza, porque obviamente la inversión es el principal motor para el crecimiento económico. Alejandro Urzúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Al contrario, Matías, muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, de inmediato revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Despachan la ley feriado del 10 de agosto, las 16 comunas que tendrán otro día festivo. Ahí, mírense las detalles en 24horas.cl. Y revisamos el tiempo. En este momento el termómetro indica lo siguiente. Nublado, 12 grados en este momento en la región metropolitana. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es el siguiente. Para mañana, miércoles, habrá cielo nublado, 16 grados de máxima probable. En tanto el jueves continuará nublado, pero el termómetro llegará como máximo a 14 grados. Vamos a otras dos regiones y otras dos localidades. Tocopilla, la región de Antofagasta, tendrá cielo nublado mañana y 20 grados de máxima probable y 15 de máxima con lluvia en Puerto Saavedra, en la zona costera de la región de la Araucanía. Lo que escuchamos es, bueno, inconfundible. Recordamos entonces el primer aniversario de la muerte de Olivia Newton-John. Icónica cantante, actriz, cuyo legado musical y valiente lucha además contra el cáncer sigue inspirando millones en todo el mundo. En 1978, su papel protagónico en esta película, Grease, la catapultó a la fama, convirtiéndose en una de las cintas más taquilleras de su género en aquel momento. Además, la banda sonora de la película sigue siendo uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Olivia Newton-John, ganadora de 4 premios Grammy, también fue reconocida por su valiente lucha, como decíamos, contra el cáncer de mama. Es un drama en todo el mundo y ella fue una de las activistas, luchadoras. Bueno, a lo largo de más de 3 décadas compartió su experiencia y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos a través de la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación médica y al cáncer. Con esta buena música, con este buen ritmo, con Olivia Newton-John, nos despedimos en Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.